Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición más de su espacio, La Voz del Obrero. Y bueno, sin duda alguna, hemos visto ya esta terminación de las elecciones. Ya tenemos gobernador en Guerrero. Prácticamente estamos en espera de que se le entregue la constancia de mayoría. Pero sin duda alguna es importante platicar con alguien que fue parte de este triunfo, quien se encontró en la estrategia de la campaña de quien hoy es gobernador, Héctor Astudillo Flores, y a quien saludo con mucho gusto, a un gran amigo, pero además un hombre a quien lo digo con mucho orgullo y con mucha alegría he admirado desde hace muchos años por ese trabajo periodístico que ha venido realizando. Roberto Álvarez Heredia, te saludo y estás aquí en La Voz del Obrero, en tu espacio. ¿Qué nos puedes platicar de esta elección interesante, muy bonita y sin duda alguna hoy con los resultados que Guerrero quería para que haya orden y paz? Fíjate, gracias. Primero, gracias por la invitación, César, por estar aquí en tu espacio, La Voz del Obrero. Para nosotros, para mí en lo particular, fue una enorme experiencia personal de vida el haber participado con Héctor Astudillo Flores en este equipo de campaña que formamos parte. ¿Y qué te puedo decir? Yo creo que es un asunto que nos puede llevar mucho tiempo platicar y compartir con el auditorio todo lo que se hizo en la campaña con Héctor Astudillo. Pero el primer punto es de que el diseño de la campaña se basó en lo que la gente en la casa, en el restaurante, en el café donde se reúnen los amigos a jugar dominó y que platican de los problemas que suceden en la comunidad, en la ciudad, los campesinos, los obreros, y ahí encontramos que hay dos palabras que mueven a la gente. La gente veía un gran desorden, que Guerrero, como estamos viendo todos, vive una gran crisis, una crisis que no habíamos visto en muchos, pero muchos años, una crisis de inestabilidad, una crisis de inseguridad, una crisis que se puede expresar en el desorden que vemos en la calle. Grupos sociales que presionan al régimen en turno para que sean cumplidas sus demandas, pero utilizan obviamente el tomar una carretera, el tomar una calle. Entonces hay hay ciudades, hay comunidades que están en una situación de desorden, ¿no? O sea, la gente decía, necesitamos que haya orden, necesitamos que haya paz. Lo que más mueve a la gente es el tema de la paz. Entonces esos dos temas fueron los que tomó el candidato como sus grandes banderas. En el fondo de estas dos grandes banderas de propuesta está el asunto del cambio. La gente quiere que esto no podemos continuar en el mismo camino por el que hemos transitado a lo largo de 10 años. La gente quiere un cambio, y un cambio fuerte, un cambio en donde haya paz y donde haya orden. Entonces fue una campaña que con esas dos banderas fue recorriendo Héctor Astudillo todo el estado, platicó con mucha gente y a lo largo de una campaña de 3 meses creo que pegó, yo estoy convencido que el tema pegó, la gente simplemente le dio en el clavo porque la gente lo que más reclama es que haya paz y que haya orden. No el orden entendido como lo que algunas personas de los que leen los libros de historia, como ese orden que planteaba Porfirio Díaz, ¿no? Ese orden con la represión, las cosas, que podamos estar en un ambiente en donde todos estemos actuando de manera ordenada. Y entonces yo creo que esos temas fueron los que más impactaron sobre la sociedad, sobre los electores, y esos, entre otras cosas que lo podemos platicar, fueron los que le permitieron a Héctor Astudillo tener la mayoría el pasado 7 de junio. Roberto, sin duda alguna importante esto que comentas y que sin duda alguna fue lo que permitió que la gente se decidiera y votara por ese cambio que requería ya Guerrero y que vemos a un estado sumido en una situación de crisis como nunca en la historia, en una situación de inseguridad que hace que la gente viva hoy en una zozobra permanente. Y vaya que esos temas fueron específicos para lograr el objetivo de Héctor Astudillo Flores. Pero finalmente, hoy ya tenemos un gobernador que es Héctor Astudillo Flores, el pueblo decidió. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue, Roberto? Para que la gente pueda
concebir esta orden y paz, pero ahora con resultados? Bueno, esta crisis, bueno, quiero hacer un comentario. Primero, celebrar que el pasado 7 de junio haya habido elecciones. Eso es algo para celebrar, para celebrarlo y en grande, porque como sabemos todos, había grupos que amenazaban de que no se hicieran las elecciones y hubo incluso algunas cuestiones de violencia que iban enmarcadas en ese sentido, de que no hubiera elecciones. Eso por un lado. Y resulta que sí hubo elecciones y se dieron además en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de paz, en donde solamente hubo donde los asuntos violentos que sí sucedieron se acotaron en 2 municipios, en Tlapa y en Tizla, no más. No hubo expresiones de violencia en Acapulco, no hubo en Iguala, no hubo en ningún otro lado. Ese es un elemento que hay que considerar, que a pesar de toda la adversidad, a pesar de la amenaza que se tenía de que no hubiera elecciones, hubo elecciones. Y la segunda es de que la gente salió de sus casas y fue a las urnas a votar. No pensó en otra cosa más que, claro, a lo mejor algunos de nosotros salía con cierto temor, pero nos ganó más la necesidad de expresarse, la necesidad de participar y fue a votar. Ese es el segundo elemento. Ahora, ya finalmente podemos decir con esto que la sociedad ya decidió quiénes serán sus representantes populares y quiénes serán sus autoridades, estatal, gobernador, y municipales, presidentes municipales y cabildos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, en este ambiente de inestabilidad, de crisis que existe en el Estado, lo que inmediatamente es urgente hacer es que haya una reconciliación. Se tiene que construir una ruta de la reconciliación de todos los actores políticos con la sociedad. Es fundamental lograr esto. En la medida que se logre consolidar un acuerdo, un pacto de reconciliación en donde recuperemos el respeto que nos perdimos, porque la crisis fue tan grave que hasta el respeto nos perdimos. Desde ahí podemos aspirar al siguiente paso, que es acordar todos juntos qué hacemos para que se instaure en Guerrero la paz que nos urge y que podamos resolver nuestros grandes problemas, porque si resolvemos el problema de la inseguridad, el problema de la violencia, el problema de las fosas sépticas, de las fosas clandestinas, el problema de los secuestros, el problema de los homicidios, de los levantones, de las extorsiones que en muchos lados están ocurriendo, en la medida que logremos resolver esto y le demos tranquilidad y paz a las familias guerrerenses, podremos aspirar a resolver el problema de la pobreza que tenemos, el problema de la falta de la economía detenida. Tenemos una economía que no crece, que está muy en el límite, está muy rezagada. Si logramos tener paz en Guerrero, podremos trabajar para resolver el problema de la pobreza y podremos desarrollar económicamente al Estado. Pues sin duda alguna interesante, Roberto, todo eso que tú platicas el día de hoy y que bueno, prácticamente restan algunos meses para que tome protesta solamente ya Héctor Astudillo Flores y dentro de esa ruta, sin duda alguna, el gobernador electo habrá de seguir caminando y visitando a toda esta gente que confió en él y que está, pero pidiendo a gritos ese cambio, ese anhelo de paz, ese anhelo de tranquilidad, de seguridad, de generación de más empleos, todo esto que él vino platicando con la gente y escuchando pues en esas propuestas, ¿no?, que recogió de toda la gente de Guerrero. No sé, ¿algún mensaje más que quieras dar, Roberto? Bueno, pues que todos tenemos, o sea, el asunto es de que algo que me gusta mucho y lo tengo, es una reflexión que tengo, es que la salvación de Guerrero no está en México, no está en el presidente de la República o en alguien de afuera, no, la salvación de Guerrero está adentro y tampoco está en el gobernador electo, está en la sociedad, está en las autoridades, está en los partidos políticos. Por eso lo que tenemos que hacer es dejar a un lado el pleito, la confrontación,
para ponernos a trabajar en qué es lo que tenemos que hacer de aquí a que el gobernador electo tome protesta. Corre un tramo de 5 meses. Si en esos, nosotros tenemos que decidir, ¿qué queremos? ¿Confrontación? Ya somos expertos en la confrontación y podemos perder 5 valiosos meses en pelearnos, confrontarnos, y Guerrero seguirá igual no quiero decir una palabra, mala palabra, pero va a seguir muy mal. O sea, o podemos decidir vamos a dejar a un lado, vamos a guardar los machetes, las armas, las resorteras que nos usamos para pelearnos en la campaña, y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a recuperar y vamos a darnos respeto entre todos, y vamos a ver cómo le vamos a hacer para sacar al buey de la barranca, para ir y conquistar el futuro. Finalmente, bueno, vemos que ya los actores más importantes de Guerrero, como el gobernador del estado, Rogelio Ortega, el coordinador del Congreso, pues ya reconocieron el triunfo de Héctor Astudillo. Ellos son pues del PRD, Celestino, el coordinador Bernardo Ortega Jiménez, el otro personaje pues emanado también de algunos grupos del PRD, y eso abona, ¿no? Eso abona un poco, Roberto. Claro, es importante, todo es fundamental. Yo creo que tenemos que hacer una especie como de, si ya uno expresó su beneplácito por la elección y porque Héctor Astudillo obtuvo la mayoría de los votos, no que se culmine ese proceso, que continúe una avalancha de expresiones que abonen a la construcción de la ruta hacia el progreso en los próximos meses, ¿no? Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, el comentario importante de un personaje que fue parte fundamental en esta campaña que se desarrolló en Guerrero, precisamente de quien fuera candidato, Héctor Astudillo Flores, y hoy gobernador electo de nuestro estado. Rezamos precisamente a la gente que nos escucha, también agradecerle aquí en Radio Yoguala, que nos escucha en Taxco, en Iguala, en Buenavista de Cuéllar, a través de Radio Yoguala también, pues muchísimas gracias. Regresamos en un momento.